moderadores. Y la noticia es esta, es la reforma tributaria con la que el gobierno está creando nuevos impuestos, aumentando otros e intentando modificar la regla fiscal. Señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor. Saludos a la mesa de trabajo de Blue. Gracias. Ministro, quisiera preguntarle primero, por esta intención del gobierno, cuando se habla de cambiar, de modificar la regla fiscal y de la regla fiscal verde, de las deudas, ¿qué es lo que quiere el gobierno, ministro? ¿Endeudarse en más plata? ¿Para qué quieren modificar la regla fiscal? No, la regla fiscal ya tiene unos límites de deuda. La regla fiscal lo que genera son espacios cada año en términos de cómo se pueden manejar los distintos indicadores. Lo que se está proponiendo en el proyecto de ley de financiamiento es anticipar la vigencia del 2026 al 2025. Eso nos abre un espacio y lo que significa es que en el año 2026 la regla fiscal sigue su curso normal. Nadie está desbaratando la regla fiscal. Sí estamos incorporando una discusión en el proyecto de ley de financiamiento y es introducir regla fiscal verde como lo están haciendo otros países, y en ese caso es que Colombia pueda establecer algunos proyectos claramente sostenibles ambientalmente, sobre los cuales se pueda salir a buscar recursos de crédito, se puedan financiar, pero que esos no se contabilicen dentro de los indicadores de deuda. Ese es el tema de la regla fiscal verde. Ministro. Todavía no está cuantificada, los proyectos están apenas en proceso de estructuración. Y 8:31 es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Obviamente, Víctor, estamos pasando se alcanza a por confirmar pero ahí está la confirmación. Sí, que esa regla fiscal verde lo que haría es no contabilizar dentro del endeudamiento o el déficit fiscal del país esas deudas que se adquieran para ejecutar proyectos considerados amigables con el medio ambiente. Y esa sobre es la famosa regla fiscal. Sobre eso hay bastantes dudas porque sería como ocultar o como no sacar a la luz pública todo el endeudamiento del país. Mire, usted tiene que tener en su casa el debe y el haber. ¿Cuánto tiene y cuánto debe? Y entonces, si usted no es consciente de toda su deuda, Víctor, si usted oculta una deuda y no la paga, o tiene el hueco vacío, o por lo menos no la tiene dentro de los cálculos, sí, ¿no? Claro, pero entonces usted muestra un déficit fiscal, dice, el déficit fiscal es esto, que es la diferencia entre lo que le ingresa y lo que gasta, un país, es de tanto, o la deuda es de tanto, pero ahí no está reconociendo un endeudamiento adicional por este tipo de proyectos que, pues la verdad, son positivos, ¿no? Para cualquier país, proyectos verdes. Eso sería, Luis Ernesto, cerca del 0.3% del PIB, puntos porcentuales del PIB, cerca de 5 billones de pesos adicionales que tendría el gobierno para gastar. La pregunta es, al final eso tiene que salir de algún lado. Claro, y como lo explicaba Ricardo, el gran riesgo de este tipo de medidas es que sale lo comido por lo servido. Los 5 billones de pesos los terminamos pagando con creces en devaluación del peso y en tasas de interés adicionales, como lo explicaba. Y aquí el gran... Permítame que está el yo ministro, escuchando la entrevista al ministro, pero antes a Gustavo Bolívar, queda... Luis Ernesto, permítame, discúlpeme, está de nuevo el ministro, lo perdimos temporalmente porque iba por la circunvalar, el gran triángulo de las Bermudas de las comunicaciones en Colombia. Ministro, ¿me escucha? Sí, señor, lo volví a escuchar. Lo escucho perfecto, ministro. Le preguntábamos si estábamos hablando sobre ese espacio de endeudamiento que tiene que ver con el medio ambiente o lo que se plantea regla fiscal verde. Le daría al gobierno cerca de 5 billones de pesos adicionales para gastar. Al final, ¿de dónde se cobrarían o de dónde saldría esa plata? ¿Cómo se pagaría esa plata? No, ese es un cálculo que está haciendo Fedesarrollo, pero realmente Fedesarrollo lo que está incluyendo es el espacio que nos deja anticipar la regla fiscal del 26 al 25 a 5.6 billones. Eso es lo que está calculando Fedesarrollo, esa no es la regla fiscal verde. De hecho, todavía es muy difícil de calcularla porque los proyectos apenas se están estructurando y lo que se quiere es dejar abierto el espacio hacia adelante para que se pueda tener en cuenta, como lo están haciendo otros países, que es posible financiar y se para pagar con deuda, pero que no se contabilicen dentro del proceso de los límites de deuda que tiene un país. Eso es lo que hay. Pero, ministro, Colombia tiene un límite de deuda del 55%. Al final el déficit no será mayor, sumado y el endeudamiento también sería mayor.
Al final entra el proceso de hasta dónde ajustar de deuda. Hoy lo que está siendo motivo de discusión internacional es que la deuda tiene un componente genérico y que cuando se abre un espacio verde como uno podría tener otro espacio para poder manejar los niveles de desarrollo, porque la gran discusión en la banca internacional es yo cómo financio los proyectos ambientalmente sostenibles de una manera diferente a cómo financio los proyectos genéricos de un país. Esa es la discusión que se abre aquí y por eso estamos introduciéndolo aquí en este momento en el proyecto de ley de financiamiento, que veremos hacia adelante en la regla fiscal verde. Ministro, otro tema importante de esta ley de financiamiento, y los empresarios como que quieren una mayor claridad porque esto no se había manejado así en el país, y es ese concepto de tarifas marginales sobre la renta. Hoy digamos que en términos generales todas las empresas pagan una misma tarifa, pero aquí va a haber una diferenciación y las empresas quieren saber si van a tener tarifas diferentes por tramos de ingresos. Cuando se plantea ese marginal, efectivamente es tarifa diferente por tramos de ingresos. Es una discusión que se está introduciendo, que es clara, porque efectivamente eso contribuye a reducir la tasa global que efectivamente pagarían las empresas, manejando cómo se maneja el marginal en las personas naturales. Esa es una discusión que se abre y que vale la pena que la profundicemos. Ministro, el tema del IVA, usted tiene la esperanza puesta hacia plataformas de apuestas en línea. ¿De dónde sacan ustedes, ministro, que con eso van a recaudar más de 2 billones de pesos, que es una buena parte de la tributaria? Si es posible que sea un impuesto de difícil recaudo, porque muchas de estas plataformas están alojadas en otros países. Ahí le toca a la DIAN ponerse las pilas con ese tema, pero el hecho cierto es que en Colombia hay impuesto de juegos, rifas, espectáculos, todo eso tiene impuesto, pero en plataformas no, y lo que estamos diciendo es todas las plataformas de juego de azar, todo lo que se llama juego de azar, todo debe estar tributando al mismo nivel. Pero en este caso, ministro, lo que pasa es que muchas de estas empresas no tienen ni siquiera oficina en Colombia y no hay a quien llorarle. Está bien el cobro, pero al final no termina siendo perjudicada las empresas nacionales en detrimento de las extranjeras. ¿Cómo van a llegar a cobrar ese impuesto, el IVA? En Colombia existe claridad de dónde están ciertas plataformas y dónde se hacen esas operaciones, y hace rato que existe la necesidad de herramientas de proceso con qué hacerlo. Sí. ¿Aló? Ahí lo escucho, es que lo perdí momentáneamente, está muy mala la comunicación, ministro, pero aquí hacemos el esfuerzo. Bueno, yo estoy ya a punto de entrar a la oficina, de hecho no cogí el ascensor. No cogí el ascensor, subí las escaleras. No se me vaya a meter el ascensor porque lo pierdo. Me explicaron entonces cómo van a detectar el domicilio fiscal o cómo le van a llegar a esas empresas para hacer el cobro de ese IVA a los juegos de suerte de azar online. Existe el mecanismo y la DIAN ya tiene procesos internacionales de complemento de información y lo que le corresponde efectivamente a la DIAN es desarrollar ese tipo de alternativas para poder identificar claramente dónde están esas plataformas y cómo las incluyen. Lo que se está proponiendo aquí en la ley de financiamiento es incorporar esas plataformas. Sí, ministro, pero hablando de IVA, ¿qué es lo que va a cambiar también con otras plataformas estas de turismo? A propósito, por ejemplo, de Airbnb, que tendría modificaciones según lo que propone el gobierno. ¿Qué cambia para esos colombianos que alquilan un apartamento a través de Airbnb? No, lo único que se quiere es saber que toda la persona no contratan, no los que van a contratar un Airbnb, sino que podamos tener mayor certeza y seguimiento de quiénes son los que utilizan esa infraestructura de Airbnb. ¿Eso qué significa? Que hoy en la actividad turística hay
la sensación de parte de Cotelco de que hay una competencia desleal en el proceso, en términos de que los hoteles perfectamente instalados pagan todo lo que tienen que pagar, y en cambio quien utiliza su predio como Airbnb o lo alquila por ese medio, no se tiene información detallada sobre eso. Ministro, sigamos en turismo, porque también tendrían beneficios municipios de Colombia a los que, por ejemplo, se llega en avión, que son beneficios parecidos a los que hoy tiene San Andrés. ¿Cómo sería ese beneficio en esos municipios para incentivar el turismo? Son 23 municipios en Colombia, en los cuales 3 tienen acceso terrestre y los otros no tienen acceso terrestre. Esos que no tienen acceso terrestre, que están perfectamente identificados, tienen una exclusión de IVA y la van a seguir teniendo, y se complementa con que aquellas entidades que han hecho alguna inversión hotelera van a tributar al 15% en renta, y en este caso hay una exclusión de IVA para la actividad hotelera y los servicios hoteleros en ese mismo tipo de municipios. Esto abarca a 1.028 municipios del país, con menos de 200.000 habitantes. Con menos de 200.000 habitantes. Aquí no se trata de estimular los centros hoteleros tradicionales, sino impulsar las nuevas actividades turísticas. Ministro, permítame regreso al tema inicial y original de los impuestos verdes. Y tengo comentarios de colegas suyos, expertos en el tema, que dicen esto muy seguramente, y quiero su opinión sobre si está o no de acuerdo con sus colegas, que esto va a terminar aumentando los intereses de la deuda colombiana y va a terminar causando un incremento en el precio del dólar. Los mercados al final van a terminar contabilizando eso como deuda, así lo pintemos como impuestos verdes. ¿Qué opinión tiene usted frente a eso? El proceso de la tasa de interés internacional depende mucho más de si el Estado colombiano sigue honrando los compromisos internacionales o no. De eso es que realmente depende ese movimiento de las tasas de interés en el mundo. Colombia perdió el nivel de calificación en el año 2021. Todavía no estamos cerca de recuperar ese nivel de calificación. Y en los últimos meses hemos encontrado con que las negociaciones de bonos y TES en el mercado nacional e internacional ya se están haciendo a tasas menores a las que se tienen en otros lados, y depende simultáneamente de la coyuntura. Hoy tenemos una tasa de cambio que está fluctuando por encima de 4.200, que ha superado lo que teníamos en el último año, pero que está muy ligado a qué está pasando en la economía de Estados Unidos y unas expectativas de corto plazo. Esas son las que terminan actuando sobre la tasa de interés. Pero la principal, si Colombia está honrando los compromisos, si está pagando la deuda, los mercados lo reconocen y efectivamente están dando tasas de interés más bajas. Ministro, capítulo personas naturales. ¿Cómo van a ser las modificaciones en el impuesto al patrimonio y sobre todo la duda que tienen muchos para el gobierno, qué es un activo improductivo? ¿Qué es lo que usted quiere grabar ahora con esta ley de financiamiento? Es una discusión que tenemos desde hace rato, que viene desde la Comisión Tributaria del 2015. ¿Por qué las unidades productivas están llenas de activos improductivos? ¿De quién son esos activos improductivos? ¿A quién le corresponden? ¿Quién es el que hace el usufructo de ese activo? Porque al incluirlo en los negocios están bajando los niveles de productividad por un lado, pero por otro están bajando la base gravable del impuesto de renta, y eso es una situación muy particular, que cuando el activo está a nombre de una persona natural, ese beneficio no existe. Entonces aquí la discusión es por qué las empresas, las personas jurídicas y negocios son las que más contribuyen con el impuesto de renta, a diferencia de lo que sucede en los países de la OCDE, en donde son las personas naturales las que más contribuyen, y aquí en buena parte está el tema de que esos activos están mezclados con los negocios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no comenzamos a separarlo? Ese es el mensaje, comenzamos a separar los activos. Pero un lote que alguien tenga de engorde por ahí, pues digamos no está generando productividad, pero de pronto para esa persona sí es algo productivo porque frente al precio al que lo compró espera ganarse una utilidad. ¿Eso es considerado un activo improductivo? Eso es un activo improductivo, efectivamente.
Y de hecho en la estructura tributaria territorial, a los lotes de engorde en las ciudades se les pone una tarifa adicional como lote no construido. Ministro, todo esto de lo que estamos hablando, siempre que se habla de reforma tributaria o en este caso de ley de financiamiento, la gente está muy inquieta y muy atenta a lo que se aprueba en el Congreso de la República. Aquí intenta el gobierno recaudar 12 billones de pesos. Y está ligado eso, ministro, a la aprobación del presupuesto para el año entrante, que está en medio de una discusión que hoy va a ser crucial en el Congreso. ¿El gobierno hoy, ministro, estaría dispuesto a bajar el monto del presupuesto que en principio está previsto para 523 billones de pesos? El gobierno está dispuesto a acompañar el debate del Congreso y que en el Congreso se tomen las decisiones que correspondan. Si finalmente el Congreso no toma ninguna decisión, la ley dice que en última instancia el gobierno podría aprobar el presupuesto por decreto. No se quiere llegar allá. Sí, pero el gobierno aceptaría lo que defina el Congreso de la República. Si el Congreso define un presupuesto menor al que el gobierno propuso, ¿cuál sería el camino? Pues es una discusión que está al orden del día, sí, que se va a dar en el transcurso de esta semana y vamos a mirar los pros y los contras, pero el presupuesto que presentó el gobierno es de 523 billones y siempre dijo que le faltaban 12 y en esa ley de financiamiento los ingresos adicionales son de 6 billones porque los otros 6 provienen de adelantar la regla fiscal. Ministro, yo lo quiero devolver un poquitico porque la gente empieza a preguntar, ministro, sobre el tema de los activos improductivos. Usted ya me dijo que un lote para engorde para usted es un activo improductivo y que la idea es que paguen o queden dentro de la liquidación del impuesto al patrimonio con los respectivos cambios. ¿Un apartamento es un activo improductivo? Si es su vivienda principal, es su vivienda principal, eso no es un activo improductivo, es su vivienda principal. Si usted tiene otro tipo de predios que no le generan ingresos, téngalos a nombre como persona natural y usufrúctelos como tal, ese es un activo, pero no se los meta al negocio porque no tiene nada que ver con el negocio. Y si se tiene una finca o otro apartamento de recreo, de descanso en otras ciudades, ¿ese es un activo improductivo? Ese es un activo que no está produciendo ingresos, que produce gastos. El tema es que cuando usted tiene ese activo, la finca de recreo, y se lo mete como activo a la persona jurídica o al negocio, usted está incluyendo activos que no le generan recursos, pero sí lo utiliza para bajar la base gravable. Es decir, sí sería considerado un activo improductivo. Es un activo improductivo. En el negocio no genera ingresos. Sí. No es el objeto del negocio. Pero si se incluye en la estructura de la empresa, digamos, si hay una persona que tenga una empresa y decide incluir la finca de recreo, que es el ejemplo que pone Víctor, como parte de los activos de esa empresa, tendría que pagar impuestos de renta por activos improductivos. Es un activo improductivo, o dígame si esa finca de recreo es para el usufructo de los trabajadores de la empresa. Empresarialmente, digamos que sí es bastante controversial la situación. ¿Tendría que estar a nombre de la persona o tendría que retirarse de los activos de la empresa para que no tenga que pagar ese impuesto de renta? La idea efectivamente es que Colombia hemos aceptado tradicionalmente tener ese híbrido. En los países de la OCDE se separa claramente qué es un activo de las personas naturales de lo que es un activo productivo que esté en las personas jurídicas o en los negocios. Aquí no lo hacemos. Sí. Y este es un mensaje, comencemos a hacerlo. Claro. En cualquier caso, entonces aquí pasaría la persona natural y la persona natural pagaría sobre esa finca, que es el ejemplo que tenemos, el impuesto al patrimonio. ¿No es verdad? Por supuesto. Ese es el camino. Ministro, para finalizar, volviendo al tema del presupuesto, deduzco, interpreto bien si digo que el gobierno definitivamente se va con los 523 billones para el año entrante y si el Congreso los modifica eventualmente, ¿pensaría en sacarlo por decreto? Sacarlo por decreto es en última instancia y es lo que dice la norma, que si el Congreso no aprueba el presupuesto, el gobierno lo saca por decreto, saca lo que radicó o lo que corresponda a que se haya hecho adición o ajustes en el debate de la primera vuelta. Claro, y digamos, en ese escenario, ¿no existiría el riesgo de que se hundiera la tributaria o la ley de financiamiento?
Está esa discusión, porque es que la propuesta que están haciendo es que no haya ley de financiamiento. Y si usted observa, la ley de financiamiento realmente no es una tributaria. Hay un paquete, la ley de financiamiento tiene 3 temas claros. 1, un capítulo de estímulos para la reactivación económica. 2, un capítulo de búsqueda de unos recursos adicionales, en donde estamos mirando son las plataformas, los vehículos híbridos y otras cosas distintas. Y un 3er capítulo que es adelantar la regla fiscal. Eso es lo que hay en la ley de financiamiento. 3 cosas. Claro, pero al final lo que busca el gobierno es un recaudo adicional que hoy se necesita. 12 billones de pesos, dice el gobierno, y lo incluyen, y es lo que dicen en el Congreso, incluyen esos 12 billones de la ley de financiamiento como si ya lo hubieran aprobado dentro del presupuesto que está apenas en discusión. Es decir, si hoy se llegara a aprobar el presupuesto por 523 billones de pesos, es lo que dicen en el Congreso, le repito, ministro, implícitamente el Congreso estaría aprobando la ley de financiamiento, y eso es lo que no le gusta a los congresistas. Pero, a ver, no es la primera vez que al Congreso se le entrega un presupuesto con una ley de financiamiento al lado. Eso ya ha sucedido muchas veces. Y dependiendo de qué sea, salen ambas cosas al tiempo o se van dando su propio proceso. El Congreso lo que estaba pidiendo era que le mostráramos la ley de financiamiento, y ya está radicada. Son las 8:51. Es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hablando de las finanzas públicas, de la ley de financiamiento, de lo que viene ahora en medio de las discusiones y de lo que viene también con el presupuesto general de la Nación y esta reforma. Ministro, muchas gracias. Gracias, Néstor. Muy buen día. Ya regresamos en Mañanas Blue 8:51. Estás escuchando Blue Radio.